Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. En este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. En una parte de Galeana, que es el municipio más extenso del sur de Nuevo León, la cual es adornada con encinos y pinos que aromatizan el aire del golpe del viento. Sin embargo, la mayor parte de su territorio es seco. Sin embargo, existen bellezas naturales en esta región, como son sus cerros y sus montañas, cuyos caminos no solamente guardan belleza, sino también secretos, así como cavernas perdidas que fueron recorridas por el bandido y el bravío Huachichil, el soldado de la independencia, y fueron testigos de la guerra contra el invasor americano y francés, así como las tropas revolucionarias, que también hicieron este territorio un sitio con muchas epopeyas que aún son contadas. El tráfico de armas, así como sus riquezas custodiadas por el ejército, fueron llenando poco a poco historias y leyendas de todo el territorio de este municipio, cuya cabecera antes se llamaba San Pablo de Labradores. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento la Cueva del Indio. En una de estas hermosas montañas, conocida como el Cerro de Labradores, se cuenta de que existe una cueva embrujada llamada la Cueva del Indio, cuya entrada se aparece solamente a la vista de algunas personas que caminan por esos caminos y solamente los días sábado de gloria. El resto del año no se puede ver, pues parece que un extraño sortilegio o algún derrumbe de tierra o de piedras lo hubiera escondido del ojo del explorador. Cuenta la tradición que esta caverna natural fue madriguera de guerreros, bandidos y soldados. Esto en las distintas épocas históricas que ha vivido México. Se dice también que en el fondo de esta cueva se guarda un tesoro de abundante pedrería fina, monedas, barras de oro y plata, pues fue depósito de bandoleros que guardaban ahí producto de sus fechorías, esperando a que algún día llegara el tiempo de repartirse estas riquezas y retirarse a sus comunidades para disfrutar de una vida tranquila, sueño que jamás se cumplió. Cuenta una de tantas historias acerca de esta cueva, que eran los tiempos en que el caserío de Galeana se limitaba a tan solamente unas cuantas calles. La población era poca y dedicada a la agricultura, así como a la posesión de ganado. Como parte de las costumbres por la plaza y aceras de aquellos viejos pasillos, repasaban las historias inmemorables de esta población, en especial la de estos tesoros que llenaban de ilusiones a todos los niños y jóvenes aventureros. Fue en ese tiempo cuando un joven decidió salir de pobre, así que fue decidido a retar al destino y entrar a aquella famosa Cueva del Indio. Claro que había que esperar aquella fecha exacta para poder visitar ese sitio, así que mientras él soñaba y hacía planes sobre todo lo que haría al triunfar en esta odisea, esperó paciente a que se llegara aquel sábado de gloria, y por fin, aquella mañana tan esperada, se despidió de su esposa y de sus padres, prometiéndole salir triunfante de aquella aventura, de la que volvería lleno de grandes riquezas para cambiar la vida de miseria que hasta entonces habían vivido. Ese día salió aquel valiente, sin herramientas. Lo único que llevaba era un cuchillo, una antorcha y un costal que llenaría con aquellas riquezas rescatadas. Recorriendo con el paso decidido aquel camino de la montaña, se perdió en el horizonte, bajo la preocupada mirada de sus padres, hijos y su esposa. A todos ellos les invadía un presentimiento fatal. Habrían preferido vivir una vida de pobres, pero en paz, y aquel amor de familia los había distinguido en toda la comunidad. Antes del mediodía, estaba ya en las faldas de aquel gran cerro de Labradores, así que volteó hacia todos lados con aquella ansiosa mirada, por cada rincón de aquella ladera en busca de aquella cueva mágica, que debía estar abierta por ser la fecha indicada en las historias de los viejos de aquel pueblo. Y ahí estaba, en un lugar donde regularmente no se veía nada. Ahí estaba la Cueva del Indio, como boca abierta en aquella montaña, que por miedo a ella, parecía bostezar del aburrimiento por el largo paso de los milenios atestiguados de la vida, y que pasaban frente a ella. Con el rostro iluminado de esperanza, subió hasta encontrarse ante aquella entrada, y tras un ligero titubeo, con gran decisión, dio el primer paso a la conquista de la riqueza o la muerte.
prendió aquella antorcha y caminó en busca del fondo, donde se decía que estaban aquellos ambicionados dineros. Advertía movimientos de sombras más negras que la oscuridad, pero su decisión no sería quebrantada por el miedo, y pensó que eran visiones producto de su imaginación, pero seres de ultratumba ya lo acechaban paso por paso en aquel camino. De pronto miró emocionado que hasta las lágrimas se le salieron, un gran cúmulo de riqueza que parecía haber esperado por toda la vida. Caminaba maravillado, mirando cómo, a los lados de todo el largo de esa caverna, se recargaban cajas y costales llenos de caudales que brillaban en aquellas piedras preciosas, barras de oro, monedas de plata. De pronto, ya con el fondo a la vista, las voces indefinidas y susurros se materializaron ante él. Había unos seres perdidos en las sombras, que se revolvían como alarmados ante el atrevimiento de aquel valiente. Poco a poco se fueron haciendo más y más visibles hasta quedar definidos ante él. El joven tuvo que contener un grito de espanto. Lo que miraba eran seres de desgarrada vestimenta antigua, pero de cuerpos descarnados. Aquellas caras de calaveras cuyas cuencas vacías parecían lanzarle miradas cargadas de ira y de advertencias mortales. Aquellos seres de ultratumba se organizaron en un frente y se pararon ante él en una actitud amenazante. Pero pudo más el miedo que su idea de una vida mejor, y sin atreverse a retar a aquellos seres del inframundo, emprendió una aterrorizada carrera en busca de la salida. Adiós a sus sueños, adiós a aquel gran tesoro. La vida con su familia valía más que todo aquello. Pero gran sorpresa se llevó. Cuando llegó al exterior, se dio cuenta de que ya había caído la noche. La antorcha se había consumido totalmente y ahora tendría que bajar con aquella poca visibilidad. Se sentía muy extraño, con náuseas y depresión, aunado a estas dos sensaciones un gran cansancio que lo invadía. Pero bajó la pendiente y cruzó aquellos montes y valles en busca de su pueblo. Al fin, pudo observar a la distancia aquellas luces del pueblo. El amanecer ya se anunciaba con destellos de malvas en el oriente. Cuando por fin caminó entre aquellas primeras casas de Galeana, pero cosa curiosa, él nunca había visto aquellas viviendas, pero se sacudió aquellos pensamientos de extrañeza al ver a la distancia aquel viejo edificio de la iglesia del pueblo. Ya con eso se orientó y caminó hasta llegar a su hogar. Una sorpresa lo sacudió. No podía ser. Su casa se encontraba totalmente en ruinas. Lo que alguna vez fue una pared de piedra era un túmulo de escombros, en desorden, regados todos por el suelo. Lo que alguna vez fueron adobes, ahora eran solamente montículos de tierra apisonados por la lluvia y el paso del tiempo. Tenía que averiguar qué es lo que había sucedido. Así que acudió a las casas de sus parientes, pero en ningún lado encontró persona conocida por él. Por fin, en una casa conocida, un anciano le dio entrada a su hogar y tras escuchar con curiosidad y paciencia todas sus preguntas, quejas de dolor, le dijo una verdad que lo haría enmudecer. Según contaban mis mayores, tus padres, hijos y esposa se consumieron de tristeza cuando te fuiste por nunca regresar. Si eres quien dices ser, yo soy nieto de tu hermano menor. Hace 100 años que desapareciste tragado por la cueva del indio y jamás se supo más de ti. Al interior de aquella caverna solamente habían pasado tan solo unas cuantas horas, pero para la vida en el exterior habían sucedido meses y los años hasta completar 100, que eran 3 generaciones las que habían partido a la última morada en el panteón municipal. Aquel joven, presa del gran dolor, empezó a llorar al verse solo en este mundo por haber perdido en aquella aventura a todos sus seres queridos. Gemía al descubrir que estaba en una total soledad y sin poder asimilar lo sucedido, poco a poco fue cambiando aquel llanto por una risa enajenada. Al paso de las horas, fue perdiendo completamente la razón. En ese momento decidió salir a la calle y de desesperación en el pueblo buscar aquel cerro del labrador para esperar otro sábado de gloria y entregarse en cuerpo y alma para ser devorado por aquella cueva y jamás volver. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si te ha gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios.
y gracias por ser parte de este canal.